Bon dia a tothom. Ja hi som, hem deixat uns minutets sempre de cortesia i sempre el primer que diem quan ens trobem després de l'estiu m'imagino que ha aprofitat, tothom fa bona cara i m'imagino que hem pogut desconnectar, descansar i agafar forces renovades per encetar un nou curs escolar, un nou curs pastoral. Doncs en aquesta església sinodal de la que ens convida el papa Francesc iniciem, també ja és un clàssic a casa nostra, obrim les portes del seminari, abans també ho havíem fet durant molts anys a la sala Sant Domènec, però de la pandèmia cap aquí, ja que tenim el seminari arreglat, doncs què millor que fer les trobades a casa nostra també. Comencem aquest curs amb les jornades de teologia, les ferides i el perdó, la reconciliació. Ja dic que és un clàssic a casa nostra, donar-vos aquesta benvinguda i encomanar tot el que som, tot el que vivim, doncs, a la presència de Déu. Sabeu que tindrem al dematí una primera conferència de 45 minuts del doctor Serafín Béjar i tindrem 45 minuts i una pausa pel cafè. Anotem les preguntes que les deixaríem després. Tindríem la segona conferència de 45 minuts i la possibilitat de contestar les preguntes, la parada pel dinar, i us recordem que a la tarda iniciem, després de la conferència a la tarda, 45 minuts més i la resposta a les preguntes, amb l'Eucaristia, que puntuals a les 6 a l'església d'aquí del seminari ho farem. També és un clàssic, en aquesta Eucaristia, el nostre arquebisbe Joan Enric també entrega la missió canònica als mestres i professors de religió. Ja dic que és un símbol d'aquesta església en comunió, d'aquesta església sinodal. Res, també aprofito el moment, que molts ho han dit també per donar les gràcies personalment, ara fa 3 setmanes que vaig acomiadar el meu pare, ja està gaudint de l'eternitat, 93 anys, Déu-n'hi-do. L'any passat començàvem també amb el teu fill Francesc, doncs jo també públicament donar les gràcies per les mostres de condol. I encomanem al Senyor tot el que som, tot el que vivim i aquest nou curs escolar. I a la Verge intercessora li diguem: Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos, beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre sant ventre Jesús. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén. Mare de Núria, patrona del bisbat d'Urgell, pregueu per nosaltres. Molt bé. Avui tots ens retrobem, sempre és una realitat molt bonica, retrobar rostres, retrobar històries, retrobar les persones. Ja ho ha dit mossèn Pepe, que aquest any hem tingut aquesta diguem-ne, dissort perquè ha mort el seu pare, però després d'una llarguíssima vida i que confiem que el Senyor el té amb ell. Ho dic perquè els que vulgueu, sapigueu que demà, ell no ho diu, però demà hi haurà una missa exequial, una missa funeral pel seu pare, Manel, es deia el pare, que serà a Sant Julià, la parròquia on ell és rector. I com que és una tradició aquí al bisbat, doncs que el bisbe acompanya els seus germans preveres quan se'ls hi mor el pare o la mare, doncs jo no hem pogut anar a València, ens va saber molt greu, però era molt just també, era impossible, bastant complicat a primers d'agost. I jo, ara ho diré, doncs estava una mica, diguem que convalescent, ara ho explico. I no hi vam poder-hi anar, però farem aquest funeral demà, els que puguin, els que pugueu, a 2/8 a la parròquia de Sant Julià de Lòria, al seu poble a dalt Andorra. Molt bé, doncs inaugurem aquestes jornades. Fent un puntet d'ironia, doncs m'havia d'anar, però m'han dit que no, i que m'havia de quedar encara. I m'han donat una pròrroga en el partit. Jo vaig tenir un accident de cotxe a finals de juliol, el dia de Santa Anna, i de fet ja tenia el quadre fet per posar a la galeria de bisbes, diguem-ne. Ja estava fet. I a més, el papa havia nomenat el bisbe coadjutor, que es diu Josep Lluís Serrano Pentinat, i que l'ordenarem de bisbe el dia 21. Però ja me'n podia anar. Però va semblar, no ho sé, suposo que la Mare de Déu, que volia ajudar, de dir, tens pròrroga. I per tant, doncs, sóc aquí molt content
de la pròrroga i d'estar amb vosaltres i que puguem fer-li una bona acollida al bisbe Josep Lluís, no? que a partir del 21, que ja serà bisbe ordenat, més o menys a partir d'uns dies, diguem, primers d'octubre, ell ja viurà a la Seu i ens ajudarà. Anirem fent un tàndem, en alguns moments, un tàndem com en una bicicleta, que tots dos pedalegen i la bicicleta va molt endavant, i en altres moments ell prendrà les responsabilitats i serà el qui presidirà les coses, i jo no, i em podré dedicar a altres coses que també, doncs, també ajuda, no? Anar-se jubilant. La meva feina ara és aprendre a jubilar-me. I això és una assignatura molt difícil, perquè quan veus els altres veus que a alguns els hi costa molt. I especialment al grup dels bisbes els hi costa molt, en general, jubilar-se. Deixar de manar, deixar de fer el que ells volen, deixar de que... Bé, jo què sé, no? Jo crec que Nostre Senyor em va ajudant i vaig veient-ho bé, i bé, veurem què farem. No tinc decidit, perquè és la pregunta del millor. Es quedarà, marxarà, què farà? Pues no lo pienso contestar, o sigui que no. No ho sé ni jo, anirem veient. Hem preparat a la diòcesi, és veritat, que doncs, hem anat fent algun relleu, en concret el que era una mica clau, que era el del representant Andorra, de mossèn Mauri a l'Eduard Ibáñez, i hem anat fent alguns altres també, en molts camps, més dels que potser veieu. Bé, i ja està, no hem de parlar molt de mi. Venim a unes jornades que ens formen d'una manera permanent. Avui dia, en totes les dedicacions, per no dir les professions, però en tots els serveis, en totes les dedicacions, convé no parar mai de formar-te, de créixer, de mirar de cara als nous problemes que apareixen, les noves qüestions que generalment no són noves, sinó que són les més importants, són les qüestions que sempre han estat aquí. I crec que, com vosaltres, com a mi, us agrada veure aquest títol de les jornades que des de l'any passat que en vam parlar una mica amb el doctor Torralba, que és el director d'aquestes jornades, com també de la Càtedra de Pensament Cristià, doncs vam veure que era molt important aquesta temàtica. Alguns també ho havíeu expressat. Les ferides, el perdó, la reconciliació. De fet, i tenim aquí, ja els presentaran més amplament després, però tenim aquí amb nosaltres dos grandes, o sigui que ens ajudaran i seran unes jornades molt bones, n'estic segur. El doctor Serafín Béjar Vacas, professor catedràtic a la Universitat Loyola, que és la Universitat de Granada, que prové de la dels jesuïtes i s'ha ampliat, però ell és capellà diocesà. Y también párroco, creo que tienes que sí, un poco, va siguiendo, ¿no? Son listos y el poco que ya sé eso. O sea, el catalán es la lengua franca, hombre, és com una llengua franca. I per tant, doncs, també capellà d'un poble i ajudant al seu presbiteri de Granada, com diem, no? I és doctor en filosofia i doctor en teologia. I després el nostre director de les jornades, ja ben conegut de tots, que no necessita cap presentació, el doctor Francesc Torralba i Rosselló. Aquest any ha vingut també la seva esposa i estem molt contents que estigui amb nosaltres i també ens acompanyi. Bé, doncs, com us deia, a mi el primer, jo vinc amb moltes ganes a aquestes sessions, perquè penso que la temàtica és de les que mereixen reflexionar, perquè creiem que sabem què vol dir les ferides, les difícils, creiem que sabem què és el perdó i ens hem perdonat molt, petits, no? A casa, la família, els nens a l'escola, demaneu-vos perdó, no? Feu-vos un petonet, feu-vos amics, però sabem que allò no és tan fàcil. I la reconciliació, que sembla que en la titulació
es posa com una mica com el gran ideal, no? Com viure amb un cor reconciliat. Reconciliat amb un mateix, reconciliat amb el pròxim, reconciliat amb la natura i l'univers i reconciliat sobretot amb Déu. L'ésser humà és un ésser de comunió, podríem dir de comunions, en plural, no? I quan es trenquen aquestes comunions, això és el pecat que les destrueix, això és les ruptures que es poden donar, que es donen. Em venia al cap, per dir-vos avui unes breus paraules, perquè jo no volia introduir, ells són els que hi entenen, no? Dues cosetes. Una de l'Evangeli, que segurament serà els textos que també ens aprofundirà el doctor Béjar, que és aquell text del paralític, el paralític que el porten uns anònims, no diu qui són, però era una gent fantástica. Yo se lo explico mucho este evangelio a los de Cáritas y les digo, estos son vuestros patronos, no? No es pot entrar per la porta, hi ha molta gent, cap al sostre, buscar per dalt, trencar, com ara que passés. Imagineu-vos ara uns tios que estan aquí dalt i es van trencant això, tot l'encanyissat, tot, i aquí el Jesucrist que predicava, allà parat pols, cascots, ens acaben baixant un tio amb una camilla, no aquestes cadires de rodes fantàstiques que tenim ara, no, un cacau, pum, paf, i apareix aquí un senyor que està paralític, i tot el lío que té, jo he fet cua 4 hores per entrar, aquest entra de cop, etc., no? I un cop està allà davant de Jesús, Jesús li diu que li perdona els seus pecats. I es queda tan panxo. I clar, tothom diu, home, ja està bé els pecats, però aquest home, el que vol és caminar, aquest home és paralític. I llavors Jesús, que els veu, els cors, s'interroga de dir, què és més fàcil? També es podria dir què és més important, que Déu et perdoni o que caminis? Doncs perquè creieu que jo puc perdonar, que Déu perdona, i li diu 3 coses molt importants. Li diu, aixeca't, pren la teva llitera i camina. Humanament li havia d'haver dit, aixeca't, llença la llitera que no la vulguis veure mai més, crema-la i després segueix-me. I no, i li diu, sempre m'ha impactat molt això a mi, d'aquest evangeli, que carregui la llitera i se'n va anar amb la llitera. Jo crec que és molt emblemàtic per entendre el que ens diran avui i demà aquests 2 doctors en filosofia, en teologia, perquè què deu voler dir? Que t'aixequis? A vegades no pots, tens una depressió tremenda, no pots aixecar-te, no ho pots solucionar. Que prenguis la llitera, l'has de prendre tu, la llitera. Ja pots anar a pagar amb el psiquiatre millor del món mundial, però si no te la carregues tu, si no assumeixes tu, si no aprens a dur les ferides que la vida a vegades t'ha fet, i les culpes dels altres també, doncs, i després caminar, continuar caminant. Jo ahir que teníem una estona, el David i jo, vam veure un tros, tot no, però vam veure tot un tros de la sessió inaugural dels Jocs Olímpics dels Paralímpics, dels que són... Bueno, alguns testimonis que van posar a la pantalla, vau veure alguns potser? Vau veure, no? Doncs eren molt impressionants, no? Com persones sense braços, persones que havien perdut la vista, persones que no podien aparentment ballar perquè tenien una cama que no tenien de cama i tenien una muleta, no? Com s'expressaven, tant els que ho deien, s'expressaven parlant, amb un testimoniatge impressionant, a tota pantalla, o bé també altres ho feien
plàsticament, cantant. Va ser impressionant, un cantant fantàstic, que hauríeu dit que era un bo del rock, i que de cop es va treure la camisa que duia i apareixia que era manc, que no tenia braç. I que per un cantant que el que vol és lligar, no?, i tenir moltes fans i no sé què, doncs l'hauria enterrat allò. I aquest havia cantat per a tot el món en aquella sessió inaugural. Bé, em va impressionar molt, I crec que ens hem de deixar impressionar. Com que ara tot es pot tornar a veure, doncs los deberes és que lo veáis, ¿vale? Quan has de veure la bírria de tele que donen, doncs us poseu aquesta sessió. Tampoc la canonitzo, perquè jo no la vaig veure tota, vull dir que si surt una altra Santa Cena, jo no he dit res, perquè no sé el que van fer, no?, per l'Avinguda i la plaça de la Concòrdia. Com que la primera inaugural hi ha hagut bollo, amb la Sant Sopar aquell, que era Baco, no, vau veure-ho malament vosaltres. Era el déu Baco, o no sé què. Però sí que us volia dir que hi ha gent que ens donen grans lliçons i ells ens en parlaran. Potser ens donaran la reflexió més profunda, no?, de què vol dir les ferides i qui té ferides molt profundes. L'Església està intentant entendre una mica més les ferides dels abusos sexuals, però també de consciència i els abusos de poder. Jo sóc el primer que m'he de convertir. Quan diuen, és que els lluïsos, jo penso, una mica de raó tenen, perquè no hem sabut, no hem fet bé, no hem entès les ferides que moltes persones porten. I el primer, ara ja és com un ritornello, que has de dir el primer que has de dir, les víctimes, però que això no sigui retòric, que això no sigui per quedar bé. A l'Església, dir que estem a favor de les víctimes no ha de ser per quedar bé, ha de ser perquè les estimem, perquè les valorem, perquè volem entendre i acostar-nos amb humilitat i respecte als seus sofriments. Però aquestes són unes ferides que alguns no en poden parlar fins al cap de molts i molts anys. No? Per tant, quan hi ha les ferides no és allò de la marcoromina que ens posàvem quan érem petits. No és ens hem barallat amb la meva cunyada i ara no li agrada el casament de la seva filla. Bueno, vale, que també són fortes algunes d'aquestes, però estem parlant ja ens en parlaran de moltes ferides. L'ésser humà també ha d'assumir que és dèbil, feble i que es ferirà. Aquesta era una gran cosa que us volia dir. I la segona és del papa Francesc, que ha sabut posar, gràcies a molts, però va ser el primer àngelus que va fer. L'acabaven d'elegir a la Capella Sixtina i va sortir a parlar a la finestra, a resar àngels, i va dir que l'havia ajudat molt un llibre que havia llegit sobre la misericòrdia i que ho volia tenir, ja es veia, com un element de predilecció en el seu pontificat. Walter Casper, el cardenal era Walter Casper, i venia a dir, com que jo no... perquè tenia moltes lectures, allò. Venia a dir, jo vaig portar aquell llibre al conclave, dient, és molt avorrit mentre van votant i van comptant, Pepito Pérez, i van dient, Pepito Pérez, ell, doncs duia un llibre i devia anar fent, no? No ho sé si ho feia allà a la descarada o ho feia com amb les profes que els hi fan aquí sota. Tenía un compañero que aquí debajo se leía La Vanguardia en clases de filosofía. Que esto lo hacen, ¿no? Tienen la pantalla que hacen ver que están estudiando, pero no estudian nada, sino que estan crucigramas, no? Bé, elles havien tot aquest llibre, però era també una manera de dir. Deia moltes coses, Primer, que el Casper ell l'apreciava molt, cosa que alguns el criticaven. I segona, que la misericòrdia seria un element fundant del seu pontificat, com ha estat. Ell ha creat els missioners de la misericòrdia i va convocar un any sant de la misericòrdia i ell és el que té les expressions Déu
no para mai de perdonar. Déu no es cansa mai de perdonar. Si per cas som nosaltres que ens cansem de demanar perdó. I en la butlla que va fer per a l'any de la misericòrdia ens va dir que era la vinya mestra de l'Església. Per tant, toquem un tema que és molt clau. I jo ja us he preparat, jo sempre dic que jo faig l'entremès, jo soc el que con aquellos restaurantes, ¿no?, que dictan, miren, de primeros tenemos, acaban de llegar unos langostinos, langostinos, pero chipirones, que dicen, pues chipirones, no, te lo comerías todo. Yo tengo que hacer un poco, esta es mi visión. Y luego vosotros dos ya serviréis los buenos manjares. Us deixo amb molt bona companyia, jo m'hi quedo, estarem tots junts i crec que seran unes jornades que ens ajudaran, més pràctiques del que podeu pensar. Perquè cada missa la comencem dient jo confesso a Déu Totpoderós, però no sé si ho aprofundim prou, si ens ho creiem prou, si ens demanem d'acord perdó. Molt bé, doncs aquí us quedeu. Jo ja us deixo. Doncs molt bon dia a tothom, senyor bisbe, vicaris, preveres, professores i professors de religió, també laics i laiques d'aquesta diòcesi i d'altres, que em consta que també venen a les jornades a passar 2 dies aquí a la Seu. Molt bon dia i ben trobats, un any més, amb unes jornades que tenen un títol que jo crec que ens poden fer molt bé a tots. Les ferides, el perdó i la reconciliació. Aquest és el tema, que és un tema immens, oceànic. Per què aquest tema, abans de presentar el ponent que faré ara immediatament? Doncs perquè hi ha una definició de l'ésser humà que a mi cada cop m'atrau més, que és que l'ésser humà és un ésser vulnerable. I el llatí vulnus és ferida, justament. Som éssers que tenim capacitat de ser ferits pels altres i, malauradament, també de ferir els altres. De vegades sense intenció. No t'ho volia dir, ja, però m'has ferit. És que no ho deia amb aquesta intenció, ja, però m'has fet mal. Llavors aquí venim a parlar, com deia el senyor arquebisbe, no de les ferides tangibles. Un nen cau d'un arbre i es fa un trau. O de les ferides superficials que tenim en el nostre cos. No són unes jornades de traumatologia. Un traumatòleg ens explicaria bé com curar certes ferides del nostre cos. Sinó venim a parlar de les ferides intangibles, o diria d'una manera més metafòrica o més poètica, les ferides de l'ànima. I aquestes, a mesura que un va vivint, va descobrint que en té més. A vegades per causa d'una traïció, a vegades per causa de la mort d'un ésser estimat, un fracàs, una frustració, remordiments, de vegades ressentiments. Totes aquestes ferides de l'ànima, així les anomenem, que són intangibles, però el que es tracta és de pensar si la teologia té alguna resposta davant d'això. Sovint pensem, i a vegades rebem aquesta crítica i no és desencertada, que la teologia és un discurs abstrus, conceptual, que tracta essencialment d'allò que és incommensurable, Déu, però la teologia també tracta de nosaltres, també discorre sobre nosaltres. I té una finalitat que és edificant. Kierkegaard això ho diu de la filosofia, que la seva finalitat principal és edificar, construir. Jo crec que es pot dir també de la teologia. Una teologia que no ens ajudi a curar aquestes ferides, a portar aquestes ferides amb dignitat, quin tipus de teologia és? Que no ens ajudi a què fem amb el ressentiment, què fem amb la culpa, què fem amb el rancor, què fem amb la desesperació, què fem amb la tristesa, què fem amb la nostàlgia,
què fem amb l'esperit de venjança, tot això són ferides. Una teologia que és incapaç de donar una resposta a això, quin tipus de teologia és? Per això, aquestes jornades estan pensades amb una clau molt existencial. Com la teologia pot ajudar a nosaltres i podem ajudar a d'altres a mirar de guarir aquestes ferides. Hi ha ferides que es poden guarir, hi ha ferides que no. Hi ha ferides profundes, hi ha ferides superficials. Però la teologia, què aporta davant d'això? I clar, el gran tema aquí és el perdó i la reconciliació, que és el que abordarem a fons i que és una de les qüestions centrals en l'ètica cristiana, el perdó i la reconciliació. Deia Plató que el metge és el filòsof de l'ànima. És una de les definicions més boniques que diu del filòsof. Hi ha Hipòcrates, que és el metge que cura les ferides del cos, segle V abans de Crist, contemporani de Plató. Llavors Sant Agustí corregeix a Plató i diu no, el metge de l'ànima és Crist. Qui cura l'ànima de les seves ferides és Crist. I això com ho entenem i com ho podem explicar i com ho podem donar a conèixer avui. Llavors, qui ens ajudarà a fer aquesta reflexió? Ve un teòleg de lluny, ve de Granada a la Seu hi ha molts quilòmetres i és un gran esforç venir de desplaçament, perquè a més de teòleg és prevera i porta una comunitat i per tant vol dir que durant aquests 2 dies estarà amb nosaltres aportant la seva veu i la seva saviesa sobre aquesta qüestió. Estic parlant de Serafín Béjar, doctor Serafín Béjar, que és doctor en teologia, es va graduar amb el doctorat a la Universitat Gregoriana de Roma i a més va fer una tesi comparant 2 teòlegs de referència, un teòleg italià, que és bisbe, Bruno Forte, i un dels teòlegs de referència a Espanya, Premi Ratzinger, que és Olegario González de Cardenal. Però a més va fer també la tesi en filosofia. Té aquest doble doctorat i això es detecta especialment en la seva obra, que hi ha alguns dels textos aquí fora i que alguns que vulgueu els podreu adquirir i també ell us els signarà. Ell és professor a la Universitat de Loyola d'Andalusia, i dins d'aquesta universitat hi ha la Facultat de Teologia de Granada, que fins ara era independent i ara forma part d'aquest conjunt universitari. També vam tenir nosaltres aquí fa uns anys el doctor Francisco Alarcos, que comparteix claustre amb el doctor Serafín Béjar. Estem parlant d'un teòleg jove i d'una veu nova a l'Església en el conjunt d'Espanya, 50 anys que vaig de fer i una gran producció. L'últim llibre és Cristología y Donación, publicat a Salterre, on fa tota una presentació, diguem-ne, acadèmica d'aquest tractat de Cristologia, però llavors amb una espècie d'originalitat molt gran que és introduir totes les aportacions de la fenomenologia francesa particularment i de la noció de donació i de do, que l'ha desenvolupat especialment un filòsof francès, que també és membre del Dicasteri de la Cultura i de l'Educació, que és Jean-Luc Marion. Ha escrit altres textos també, com hablar de resurrección hoy de resurrección, o 5 razones para creer. Llavors només vull destacar 2 elements de la seva obra. Jo l'he llegit amb lupa, és una obra que m'ha inspirat molt i per això vaig suggerir que seria un nom interessant que poguéssiu escoltar. Hi ha 2 idees, i deixo ja la paraula amb ell, que vull subratllar de la seva obra. Una és la preocupació per la forma. A vegades els teòlegs només es preocupen per la matèria, pel què, pel contingut, però la forma tant se val. I la forma compta. Com es diuen les coses, com es presenten, quines metàfores, al·legories, quines imatges s'utilitzen. És un teòleg preocupat per la forma literària del text, per la forma, com es presenta un determinat tema. També en l'oratòria ho veureu, té cura de la forma. Això no és irrellevant. Naturalment que donem molta importància al contingut. Però què ha dit? Home, el que ha dit és valuós, però és que a més ho ha dit molt bé.
que a vegades passa al revés. Ho ha dit molt bé, però no ha dit res. Ho ha dit molt bé, però què ha dit? Res. Per tant, aquesta conjunció de forma i matèria la valoro molt en l'obra de Serafín Béjar. I després la voluntat de renovar el llenguatge. Que això és una exhortació que el papa Francesc ens va fer justament a l'audiència privada quan vam rebre el Premi Joseph Ratzinger, el doctor Pablo Blanco i un servidor, la meva dona era present, que també és aquí, i va dir hacer una teología que s'entienda, que arribi a la gent, i no només alguna petita elit d'iniciats o d'erudits, que ja ho saben tot. ¿No? Doncs en Béjar hay una voluntad de llegar más allá de los límites de la universitat. I això ho valoro molt, que és un llenguatge innovador, paraules noves, conceptes nous, que puguin copsar l'interès de persones que estan a la frontera. O sea que, Serafín, te agradezco mucho que estés aquí. Bienvenido, te escuchamos con afecto, tienes la palabra. Buenos días. Yo siempre digo que guarden los aplausos para el final, porque lo mismo les queda pocas ganas de aplaudir, ¿no? Es un placer estar aquí esta mañana con todos ustedes. Agradezco muchísimo la invitación de Monseñor Vives. Es un paraje precioso, la Seu d'Urgell. Estoy verdaderamente encantado por la belleza del enclave. Además, ayer cuando llegué me di un paseo por la pequeña ciudad y fui a la catedral, y especialmente entrar a la iglesia de San Miquel me dio una especie de subidón espiritual. Esa desnudez, esa sobriedad del románico que le hace a uno pensar que muchas veces la ausencia es una de las formas más plenas de presencia. De esto habla en gran medida la teología, de presencias y de ausencias. Y también agradezco muchísimo a Francesc Torralba que haya hecho de intermediario para que pueda estar aquí ante ustedes esta mañana, y espero que la reflexión que voy a desarrollar les aporte, les abra horizontes y también estimule búsquedas y ayude a confrontarse con las propias heridas. ¿Qué propuesta planteo para este día de encuentro con ustedes? Voy a partir esta mañana de una serie de principios cristológicos. En la Facultad de Teología yo me encargo de impartir la materia de Cristología. Y me parecía interesante establecer unos principios cristológicos que puedan ser propiciadores de la dinámica del perdón. ¿Por qué es necesario detenerse en unos principios propiciadores? Porque el perdón es una realidad tremendamente difícil. A lo largo de estos días va a salir una de las obras de filosofía contemporánea fundamentales que trata la cuestión del perdón, que pertenece a Paul Ricoeur, la memoria, la historia, el olvido. Allí tiene él un capítulo donde adjetiva el perdón como difícil. Es decir, el perdón no es una obviedad. El perdón no es una dinámica que brote espontáneamente en nosotros, sino que el perdón es, ante todo, un proceso, un camino. Por eso no estaría mal que estos 4 principios cristológicos sirvieran para despejar el camino. Es decir, para generar en nosotros inercias posibilitadoras del perdón. ¿Cuáles son los 4 principios cristológicos que quiero presentar ante ustedes? El principio de gratuidad, el principio de relación, el principio de integración o reconciliación y el principio de singularidad. Y me pareció interesante asociar cada uno de estos principios a un símbolo, a una imagen, para que se ancle mejor en nuestro recuerdo, en nuestra memoria, cada uno de esos principios. El principio de relación, hablaré del cuenco.
Perdón, el principio de gratuidad hablaré de un cuenco. El principio de relación hablaré del ombligo. El principio de reconciliación o integración hablaré de Dumbo, el elefante de Disney. Y el principio de singularidad voy a hablar del rostro. Pues si les parece, vamos a entrar en harina y vamos a intentar desgranar estos principios cristológicos propiciadores de la dinámica del perdón. Empezamos con el principio de gratuidad, que brota de una manera muy potente dentro del ámbito de la cristología. Para que entendamos este principio de gratuidad, que creo que es transversal en todo el pontificado del Papa Francisco, me gustaría hacer alusión a San Agustín, cuya memoria litúrgica celebrábamos ayer. En concreto, me parece muy sugerente una interpretación muy conocida que hace Agustín del mandamiento nuevo del amor. Amaos unos a otros como yo os he amado. Dice San Agustín que estas dos palabras, como yo, pueden entenderse de una doble forma, de una doble manera. Como ejemplo o como sacramento. ¿Qué significa entender ese como yo a la manera de ejemplo? Jesús estaría diciendo a sus discípulos en el contexto de la última cena, de la misma forma en que yo os he amado, amaos vosotros. ¿Qué pasa cuando entendemos este como yo a la manera de ejemplo? Dice Agustín que hay algunos flancos débiles en esta interpretación tomada unilateralmente. El primer flanco débil sería que el ejemplo muy fácilmente genera cristianos frustrados. ¿Por qué motivo? Porque la vida de Cristo, su ejemplo para nosotros, siempre es tan inalcanzable que cuando desde una cierta dinámica voluntarista intentamos acercarnos a la manera de vida que Él encarnó en su existencia, siempre caemos en la frustración. Aquí habría un primer flanco débil. Como yo, a la manera de ejemplo, extrema la distancia entre la vida de Cristo y nuestras realizaciones cristianas existenciales. Un segundo flanco débil. Cristo queda como una realidad externa al creyente. Es decir, entender el como yo a la manera de ejemplo produce un cierto extrinsecismo. Cristo está allí frente a mí y yo camino desde mi propia voluntad y mi propio esfuerzo hacia Él. Por este motivo, Agustín decía que hay una interpretación más honda, más holística del mandamiento nuevo del amor. Ese como yo puede entenderse a la manera de sacramento. ¿Y cómo sería la interpretación a la manera de sacramento? Gracias al hecho de que yo os he amado, vosotros podéis amaros unos a otros. Es decir, el amor previo de Jesucristo es capacitante para que nosotros podamos desenvolver en nuestra vida un amor que es consecuencia de haberse sentido amado primero. A consecuencia de que yo os he amado, vosotros podéis realizar esta aventura del amor. ¿Qué es lo que sucede al interpretar este como yo a la manera de sacramento? Que los dos flancos débiles de los que hablamos anteriormente quedan de alguna forma exorcizados.
En primer lugar, ya no es una cuestión de voluntarismo, de esfuerzo, de puños, que puede provocar frustración, sino que ahora es una cuestión de abrirse a un don previo recibido. Y en segundo lugar, el ejemplo que produce un extrinsecismo también queda exorcizado en esta nueva interpretación del cómo yo a la manera de sacramento. Porque ahora Cristo no es una realidad externa a mí, sino que de alguna forma es una realidad que inhabita al propio creyente. Aquello que decía Pablo de una manera muy potente, ya no soy yo, es Cristo el que vive en mí. Pues mirad, yo creo que podemos percibir en esta doble hermenéutica del mandamiento nuevo del amor dos formas de entender el cristianismo. Una forma de comprensión del cristianismo que desgraciadamente durante siglos ha corrido el peligro de ser hegemónica, donde la fe cristiana se ha propuesto como esfuerzo, como un voluntarismo. O, por el contrario, podemos acercarnos al cristianismo entendiéndolo desde esta clave de la gratuidad, del don previo recibido. Os decía al comienzo que el Papa Francisco ha encontrado en esta veta de profundización una de las claves de su pontificado. Incluso él ha acuñado un neologismo, yo creo que del ámbito argentino, que es aquel de primerear. Cuando el Papa Francisco dice, Dios nos primerea. En el fondo, es una manera de hacer una relectura del texto de la primera carta de Juan. En esto consiste el amor. No en que tú ames a Dios, sino en que Dios te ama primero. Es interesante porque podemos intentar acercarnos a la imagen de Dios que se deriva de lo que estoy diciendo. A mí me gusta tipificar esta imagen como la del Dios asimétrico. Es interesante porque esa imagen del Dios asimétrico aparece de manera muy plástica en el Sermón de la Montaña. Jesús, en el capítulo 5 de Mateo, versículo 45, dice aquello: vosotros sed como vuestro Padre del cielo, que hace salir el sol sobre buenos y malos, hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Curiosamente también, a lo largo de siglos, ha triunfado un Dios simétrico. Recuerdo especialmente los catecismos de Asceti y Ripalda, en el que fueron socializados creyentemente generaciones enteras de cristianos, donde en esa metodología de preguntas y respuestas se preguntaba ¿quién es Dios? Y se decía aquello: un ser infinito, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que premia a los buenos y castiga a los malos. Esa es la imagen del Dios simétrico, es decir, un Dios que es posiblemente salvador o posiblemente condenador. Sin embargo, la imagen que Jesús nos ofrece de Dios es la imagen del Dios asimétrico, es decir, del Dios que siendo amor solo sabe perdonar. Curiosamente, esta imagen de Dios que se aleja de una comprensión meritocrática de la fe, propia quizá del fariseísmo de la época de Jesús, provoca de entrada disgusto en el hombre creyente. ¿Por qué motivo? Porque estamos tan habituados a hacer que todo dependa de tal modo de nosotros que cuando nos sentimos descargados de ese protagonismo, en el fondo sentimos una herida narcisista. Hay una frase de Nietzsche
que a mí personalmente me retrata mucho. Con esa perspicacia que tenía el filósofo, decía, soportaré que haya un Dios y que no sea yo. Soportaré que haya un Dios y que no sea yo. Fíjense el nuevo comienzo que plantea Jesús. Un nuevo comienzo donde la gratuidad nos lleva a comprender que las cosas más importantes de la vida son recibidas y no el fruto de una conquista, no una gesta prometeica. También aquí hay una frase de San Pablo, apóstol, cuando le dice a la comunidad de Corinto, tenéis algo que no hayáis recibido. Es decir, el principio de gratuidad tiene que abrirnos la conciencia al hecho de que nos dice mucho mejor aquello que recibimos que aquello que hacemos. Es decir, describe mucho mejor nuestra propia esencia, lo que nos viene dado, que aquello que alcanzamos como fruto de una gesta prometeica. Tienes algo que no hayas recibido. Aquí me parece que encontramos un elemento cristológico de primer orden. ¿Por qué motivo? Porque Jesús se define a sí mismo como el Hijo. Aquí encontraremos uno de los títulos cristológicos fundamentales. El cristianismo ha de entenderse esencialmente como filiación. ¿Y qué significa la filiación? El carácter recibido de la propia existencia. Dice Jesús en un texto de una profundidad cristológica tremenda, en el capítulo 11 de San Mateo, todo lo he recibido de mi Padre. Ahora mismo me encuentro investigando una beta de reflexión cristiana y cristológica que creo que es fundamental, que es la carne. Muchas veces le digo a mis alumnos en la facultad, ¿de qué está hecha la carne? Les digo, el ser humano viene a este mundo en la carne. Y también el Hijo se ha revelado a nosotros en la carne. Pero, ¿de qué está hecha la carne? Mirad, no todo ser humano es esposo o esposa. No todo ser humano es padre o madre. Ni siquiera todo ser humano es hermano o hermana. Puede existir la experiencia de ser hijo único. Pero, sin embargo, todo ser humano es hijo o hija. ¿De qué está hecha la carne? La carne está hecha de filiación. Pero podemos seguir profundizando esta cuestión. Yo puedo y debo hacer algo para ser esposo o esposa. Puedo y debo hacer algo para ser padre o madre. Sin embargo, ¿qué tengo que hacer para experimentarme como hijo? La filiación es una realidad recibida. Es una realidad que me viene dada, de forma que la carne definitoria de nuestra naturaleza humana está sustantivamente hecha de filiación. ¿Qué quiere decir esto? Que la identidad profunda que nos constituye en nuestro más profundo centro es saberse recibido desde otro. Ahora podemos entender la imagen del cuenco, que retrata de una manera, creo que significativa, esta idea de la gratuidad. ¿Para qué está fabricado un cuenco? El cuenco no tiene otra misión que recibir. El cuenco está hecho para ser llenado por una realidad que viene de fuera de sí.
Por tanto, este principio cristológico creo que es esencial para propiciar dinámicas de perdón. Si me define mucho mejor aquello que recibo que aquello que yo hago, tengo que caer en la cuenta de que las realidades fundamentales de la vida son dadas. Creo que aquí podemos encontrar una veta por la cual transitar para plantearnos esta cuestión del perdón. Vamos a intentar profundizar en lo que estoy diciendo. ¿Qué pasa cuando el ser humano, cuando el cristiano, cuando el creyente se pone al amparo de un exceso, de una demasía, de una sobreabundancia? Hay un teólogo, para mí es el mejor teólogo del siglo XXI, Adolf Rousseau. Hay una obra en 7 volúmenes, Dios para pensar, que siempre aconsejo a mis alumnos. Dice Guéchet que el cristianismo brota de la quiebra de la norma de lo simplemente debido. Y por eso este teólogo belga encuentra en la categoría de exceso una clave de comprensión del cristianismo. El principio de gratuidad, de donación que estoy intentando desplegar ante ustedes, es un exceso, una demasía, lo sobreabundante. ¿Qué es lo que sucede cuando el creyente se pone al amparo de esta demasía que uno puede discernir, palabra fundamental, si su acción brota de la herida o del don previo recibido? Esto me parece importantísimo para realizar un discernimiento en serio de nuestras praxis eclesiales y también de nuestra propia vida espiritual. Si les parece, vamos a leer un texto de Pablo, un texto que desgraciadamente se lee en todas las bodas y que creo que ha quedado un tanto devaluado, porque de tanto repetirse quizá no somos capaces de percibir la perspicacia de lo que Pablo está afirmando en ese texto de la primera carta a los Corintios. ¿Lo tienen ahí? Aunque hablara la lengua de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como bronce que suena o címbalo que retiñe. Aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera plenitud de fe como para trasladar montañas, si no tengo amor, nada soy. Aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, de nada me aprovecha. Cuando yo leo este texto de Pablo, ¿cuáles son las preguntas fundamentales que brotan como un aldabonazo? Preguntas que tienen ustedes ahí escritas. ¿Se puede repartir todo lo que uno tiene sin amor? Es decir, ¿puedo repartir todo lo que tengo y que no sea el amor aquello que me mueve? ¿O me puedo incluso dejar quemar vivo y que esa acción no esté motivada por el amor? Pues parece que San Pablo nos dice que, en efecto, uno puede dar todo lo que tiene sin amor o puede dejarse quemar vivo sin amor. Entonces la pregunta sería, ¿qué le está moviendo? ¿Le está moviendo la herida? ¿Su propia herida? Cuando en el fondo únicamente hay salvación al ser movidos por el don previo recibido. ¿Y cuál sería esa herida? Cada cual tendrá que tematizar la suya. Puede ser que me mueva el afán de protagonismo, puede ser que me mueva el deseo de huida, puede ser que me mueva la búsqueda del reconocimiento o del amor de los otros. Esa mujer que queda viuda y se apunta a todos los voluntariados que ofrece la parroquia. Y la mujer está en Cáritas y va a comedores sociales, incluso da catequesis a niños, que es una tarea de alto peligro.
Pero curiosamente, lo que está moviéndola a ese compromiso cristiano aparentemente prístino es que la casa, después de la muerte del marido, se le cae encima y necesita salir, porque huye del encuentro consigo misma, de la soledad. Fíjense qué interesante. ¿Nuestra acción brota de la gratuidad o nuestra acción brota de la necesidad? En este sentido, la necesidad nos habla de la herida. De tal forma que hay cristianos que están comprometidos, pero sin embargo no están convertidos. Decía antes Monseñor Vives que a los obispos les cuesta trabajo jubilarse. Yo creo que no es una enfermedad solo de los obispos. Hemos visto ahora cómo Biden, el presidente de la nación más importante del mundo, el hombre parece que no quería salir de ahí ni con agua caliente. Quizá esos fenómenos se puedan explicar desde aquí. Nos identificamos tanto con lo que hacemos. Curiosamente, la vida cristiana la ciframos en un activismo que muchas veces puede ser develador. Develador de cuál es la dinámica fundamental que nos sostiene y que no es precisamente la apertura al don previo recibido, sino la necesidad, muchas veces narcisista, de autoproponerse ante los demás. Por tanto, aquí tenemos un camino donde creo que podemos transitar. No olvidemos que la palabra perdón es una palabra que significa transitar por el don, redoblar el don, atravesar el don. En el fondo, el perdón únicamente funciona en una atmósfera que esté habitada por la gratuidad. Para poner un poco de narratividad a esto que estoy diciendo, me parece que puede ser interesante que acudamos a... estoy dándole para atrás. A una de las parábolas más conocidas del Evangelio. No por conocida es agotable, sino que podemos seguir sintiéndonos interpelados por ella. Se trata de la parábola de la oveja perdida. Me permiten, aunque la conozcan, que volvamos a leerla. Jesús les dijo esta parábola. ¿Quién de vosotros que tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra se la carga sobre los hombros, muy contento, y al llegar a casa reúne a los amigos y a los vecinos y les dice: alegraos conmigo, he encontrado la oveja que se me había perdido. Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan conversión. El tema de las parábolas de Jesús es algo fascinante. Me gusta especialmente los análisis que hace un estudioso norteamericano, John Dominic Crossan. Él distingue, diferencia entre el mito, la fábula y la parábola. Dice que el mito es un relato reconciliador en el peor sentido de los términos. ¿Por qué motivo? Porque el mito fundamentalmente lo que intenta es justificar el statu quo, es decir, el orden establecido. La fábula, sin embargo, encuentra su clave de comprensión en ser un relato moralizante, donde quedan muy claramente descritos dos polos, bondad-maldad, bueno-malo. Sin embargo, dice Crossan, la parábola, que tiene una intencionalidad ontológica, es siempre subversiva. No trata de moralizar,
porque en la parábola uno no sabe muy bien quiénes son los buenos y quiénes son los malos, y al mismo tiempo subvierte el statu quo, lo quiebra, lo rompe, y nos lleva, dice Crozan, a lo que él denomina la antiestructura. ¿Y qué es lo que sucede cuando Jesús, gracias a la parábola, nos pone la antiestructura? Que se produce lo que también Crozan denomina el intervalo oscuro. El intervalo oscuro es ese momento en el que te quitan el suelo de debajo de los pies y por lo tanto ya no sabes dónde aferrar tu vida, porque los referentes habituales que te servían de orientación se han perdido. Fíjense en esta parábola que comienza con un poco de ironía jesuánica, los granadinos diríamos un poco de mala follar, que es una característica de la personalidad granadina. ¿Quién de vosotros que tiene 100 ovejas y pierde una, no deja 99 en el campo y va en busca de la perdida? ¿Quién? Nadie. Nadie en su sano juicio se arriesgaría a ir a buscar la perdida a riesgo de que a su vuelta se hubieran extraviado 18. Y fíjense qué interesante, porque hay una cascada de verbos. Ya saben ustedes que el verbo siempre indica acción y todos recaen en la persona del pastor. O de otra manera, ¿qué es lo único que hace la oveja? Por cierto, una personificación de cada uno de nosotros. Lo único que hace la oveja bien es perderse. El resto de verbos, ¿quién de vosotros tiene, pierde, deja, va, encuentra, carga, llega, reúne, dice? Todos esos verbos están poniendo de manifiesto que el protagonista de la acción es precisamente el pastor. Esto es gratuidad. Fíjense que el colmo de la gratuidad se evidencia en el hecho de que ni siquiera la oveja descarriada hace el camino de regreso a casa, porque el pastor la carga sobre sus hombros. ¿Perciben ustedes el ataque narcisista? Es decir, toda la acción, todo el protagonismo, todo el derroche de donación está en la figura del pastor, que es una personificación del Dios bueno en el que Jesús sostiene y descansa su propia existencia. Pues fíjense, me interesa mucho que hagamos un ejercicio de literatura comparada, sobre todo con una parábola que pertenece al Evangelio copto de Tomás, que es un evangelio de tintes gnósticos que fue encontrado en Nag Hammadi, Alto Egipto, en el año 45. Y es un texto que a mí me resulta siempre cómico porque pone de manifiesto la presencia de un agiógrafo que no ha sido capaz de soportar el intervalo oscuro que caracteriza a todas las parábolas de Jesús. Y lo van a percibir perfectamente en la narrativa de esa parábola que encontramos en un evangelio apócrifo, el evangelio copto de Tomás. El reino se parece a un pastor que poseía 100 ovejas. Una de ellas, la más gorda, se extravió. Entonces dejó abandonadas a las 99 y se dio a la búsqueda de esta hasta que la encontró. Luego, tras la fatiga, dijo a la oveja: te quiero más que a las 99. Curiosamente, como diría Marión, un amor que se sustenta en una razón no es amor en absoluto. Es decir, tú no me amas a mí, amas mi peso, amas mi gordura, amas la rentabilidad que yo te voy a dar cuando me vendas en la plaza pública. Es muy interesante. ¿Por qué? Porque habitualmente estamos tan habituados
de habitar en una lógica del beneficio o la rentabilidad, o incluso estamos tan habituados en habitar en una lógica de la mera equivalencia que la lógica de la gratuidad no nos sirve para pensar nuestras relaciones, incluso nuestras transacciones económicas, la vida social, la vida política. Y no soportamos el intervalo oscuro. Y por tanto, ese agiógrafo del siglo II ve la parábola de Jesús y dice, aquí hay algo que no cuadra. Tiene que rentarle al pastor abandonar 99, porque de lo contrario la narrativa no va. E introduce precisamente aquellas palabras, la más gorda, que matan la novedad precisamente del anuncio de Jesús de Nazaret. Vosotros sed como vuestro Padre del cielo, que hace salir el sol sobre buenos y malos, hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Me gustaría, para ir cerrando esta primer acercamiento, esta primera reflexión, poner en correlación lo que vengo diciendo, el principio de gratuidad. Quedémonos con la imagen del cuenco, con el desarrollo de la modernidad. Se dice que estamos en una crisis de la modernidad. A mí me gusta decir que hay modernidades, porque existen diversas declinaciones de la modernidad. Una declinación que hizo fortuna es la propiamente ilustrada, que tiene un eslogan que debemos a Immanuel Kant, cuando en su reflexión ¿qué es la ilustración?, él dice aquello que es la salida del hombre de su culpable incapacidad. ¿Qué incapacidad? La de atreverse a pensar por sí mismo. Y entonces se establece el eslogan de la modernidad ilustrada, sapere aude, es decir, atrévete a pensar. Pero es curioso porque hay otras declinaciones de lo moderno. Por ejemplo, la propiamente marxista. Es muy interesante porque, de alguna forma, Marx realiza una impugnación a esa modernidad ilustrada, cuando dice aquello de que la filosofía hasta ahora se ha encargado de interpretar el mundo, de pensar, atrévete a pensar. Ya es hora de que la filosofía no piense el mundo, sino que lo transforme. Y por tanto, ¿cuál sería el eslogan de esa modernidad que pretende de manera hegemónica implantar el marxismo? Atrévete a transformar, atrévete a hacer. Pero hay también otra posible declinación de lo moderno que encontramos en Nietzsche, que es más consciente que ningún filósofo quizá de las aporías de la propia modernidad. Y Nietzsche, desde esa voluntad de poder, que quiere retrotraerse al presocrático y al precristiano, a la moral de los señores frente a la moral de los esclavos, lanza otro eslogan de la modernidad: atrévete a dominar. El mundo es de los que dominan, de los fuertes, de los rápidos, dirían los neoliberales, los que se adaptan con más facilidad a las exigencias del mercado. La pregunta que aparece como desafío para nosotros, creyentes, ¿podría haber una declinación específicamente cristiana de la modernidad? Evidentemente yo soy un firme defensor de que sí, una respuesta afirmativa. ¿Y cuál sería el eslogan de esa declinación cristiana de lo moderno? Atrévete a recibir. Es decir, la filiación como constitutivo esencial de la cristología pone de manifiesto el principio de gratuidad. ¿Por qué? Porque el ser hijos, el ser hijas, no depende de lo que tú hagas o dejes de hacer. El ser hijos o hijas es un don recibido por encima de ti, a pesar de ti y más allá de ti. Recuerdo que en cierta ocasión vino un señor en la parroquia, un hombre sencillo, a confesar conmigo,
Y después de la confesión, a mí me gusta, más que centrarme en el pecado, hacer una pequeña exhortación que anime al penitente. Y yo con mucho entusiasmo le dije a aquel señor, mire usted, no hay nada que pueda hacer para que Dios lo quiera más. Y no hay nada que usted pueda hacer para que Dios lo quiera menos. Y me dijo aquel señor, qué raro habla usted. Bueno, quizá esa rareza de mi feligrés tenía que ver en gran medida con lo extraña que ha sido a nuestras dinámicas de vivencia cristiana precisamente este principio de gratuidad que rompe con el voluntarismo y que plantea ante nosotros la posible declinación de la modernidad, tal como les comentaba. Atrévete a recibir. Muchas gracias. Nos vemos a continuación.